Somos discípulos, estudiantes de por vida de las Sagradas Escrituras, la cual es para nosotros la única verdad absoluta, la única autoridad absoluta en lo moral y espiritual, el manual de vida, que nos corrige e instruye cómo vivir y sobre todo nos revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todo lo que nos han concedido. Somos Iglesia, parte de esa expresión máxima y visible del único y eterno Dios, parte de la reserva moral y espiritual del Señor en esta generación. Somos enviados por Dios a anunciar la buena noticia de reconciliación, el Evangelio, para cada persona, para todas las generaciones. Somos una casa de adiestramiento y adoración. Nos congregamos como parte de la gran familia de Dios en esta tierra para darle el lugar de honor que solo le pertenece a Dios eterno, en forma individual y colectiva en nuestra vida. Somos Igle Cuadra. Bendiciones en este momento. Gracias al Señor por estar aquí en este momento y poder bendecirles a ustedes a través de las Escrituras. Hoy quiero contarte una situación que estaba pasando el pueblo de Israel y vamos a ir al libro de Jueces y vamos a ver cómo la palabra de Dios es eficaz, cómo Dios en medio de una adversidad, Dios hace que su espíritu opere y además le da la victoria a un pueblo tan necesitado como en ese momento lo era Israel. En el libro de Jueces habla acerca de los madianitas. Madián era un pueblo nómada disperso en varios sitios. El lugar en la península del Sinaí, o a donde Moisés huyó de Faraón, se llamaba la tierra de Madián. La infidelidad de Israel trajo de nuevo la opresión como un castigo divino. El mismo Dios que entrega al opresor en manos de Israel, ahora entrega a su pueblo en manos de Madián. La opresión consistía en una incursión anual. En la época de la cosecha, los nómadas invadían Israel para llevar el producto agrícola y los animales domesticados. Cruzando el Jordán, pasaban en ola arrasadora por el fértil valle de Jezreel. Venían como una plaga de langostas, no solamente por su número, sino también por su procedencia del desierto y por su efecto devastador. Si sembramos en obediencia, Dios bendecirá la obra de nuestras manos hasta hacernos grandes, fuertes y numerosos. En Jueces capítulo 6, versículo 1 dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. La palabra Madián viene de la palabra contienda, pleito, rencilla. Este era un hijo de Abraham y Sétura. Es un concurso o pelea, discordia. Es el que te quita o destruye tu pertenencia diciendo no te servirá ni a ti ni a mí. Ese tipo de rencillas y de pleito. En el versículo 3 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Cuando hablamos de siembra, viene la palabra zará, que significa sembrar, diseminar, plantar, fructificar, dar fruto, concebir, esparcir. Repito, si sembramos en obediencia, Dios bendecirá la obra de nuestras manos hasta hacernos grandes, fuertes y numerosos.
En el versículo 4 dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Cuando se habla de la palabra destruir, es decaer, arruinar, corromper, dañar, demoler, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozar, destruir, devastar. Entonces, no demos lugar para que el enemigo destruya nuestra siembra ni cosecha. En el versículo 5 encontramos, y dice la palabra, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Volvemos. Miren la palabra que dice devastar. Devastar es la palabra de caer, arruinar, corromper, dañar, demoler, destrozar, estropear, quebrantar, llevarlo a la ruina. Hoy declaro que mis diezmos, ofrendas y primicias son y serán un escudo alrededor de mis finanzas, y el enemigo no podrá tocar mi adamá o mi entorno o mi tierra. En el versículo 6 de Jueces 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Ahora, la palabra empobrecer viene de aflojar o ser débil, ser oprimido, abatido, afligido, agotado. No dejes que el enemigo te afloje, te debilite, te oprima, te agote. Sé fiel con tus diezmos y ofrendas y primicias. En Malaquías 3:11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Mira, el Señor de los ejércitos. Cuando habla la palabra devorador, está hablando de aquel que te come la cosecha. Es como el sol abrasador que busca cansarte. El que te carcome, el que te consume, el que te destruye, el que disfruta de tus pertenencias. Ese es el enemigo. Salmo 121:6 dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. El Señor guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si sembramos en obediencia, Dios bendecirá la obra de nuestras manos hasta hacernos grandes, fuertes y numerosos. Repítalo, grandes, fuertes y numerosos. Pero encontramos en el versículo 10, y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y subraye esa parte, no habéis obedecido a mi voz. En la Biblia, Kadosh dice, y yo dije a ustedes, yo soy el Señor, su Elohim o su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes están viviendo. Y dice, pero ustedes no prestaron ninguna atención a lo que yo dije. Qué difícil es estar bregando, estar tratando situaciones y que no le estén escuchando. ¿No prestaste atención a lo que se dijo? En otras palabras, ¿qué fue lo que dijo? ¿O para mí lo dijo? Y a veces solo escuchamos sonidos de palabras, pero no ponemos atención. El no prestar atención a lo que Dios está diciendo, caemos en pecado y hasta en desgracia. En Deuteronomio 28:15 dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente sus mandamientos
y preceptos que hoy te ordeno vendrán sobre ti y te alcanzarán. Mire, oiga esto es fuerte. Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Oiga esto. La Biblia Kadosh es más explicativa al decir que no es que Dios dice que eres maldito, sino que si no obedeces, entonces esas maldiciones serán tuyas, porque tú elegiste tomarla. Repito, serán tuyas porque tú elegiste tomarla. Y vamos a ver Deuteronomio 28:15. Pero si rehusas prestar atención al Señor tu Dios, dice, y no observas y obedeces todas sus misbot o mandamientos, regulaciones, las cuales te estoy dando hoy, entonces todas las siguientes maldiciones serán tuyas. Oiga, en abundancia. Note esto aquí, serán tuyas en abundancia. No está diciendo que Dios lo está maldiciendo, está diciendo que tú elegiste caminar en maldición. Dice el versículo 16, una maldición sobre ti en la ciudad y una maldición sobre ti en el campo. O sea, te va a seguir esto. Pero dice, pero tú debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios y no cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Está la Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice que maldito serás en la ciudad, pero miramos en la Kadosh, dice que te va a seguir esa maldición. No es porque Dios te maldice, sino que tú elegiste caminar en esa maldición. Maldita será tu canasta y tu mesa de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre, de tus cosechas, el territorio de tus manadas y los corderitos de tu rebaño. 28:19. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso. Y quiero detenerme aquí. Dice que el Señor enviará, por causa de tu terquedad, enviará a ti maldición, confusión y fracaso. En otras palabras, está diciendo, tú eliges caminar en maldición, tú eliges caminar en confusión y tú eliges caminar en fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Mire, y ahí lo subrayo y lo pongo, por tu mala conducta y por haberme abandonado. En vez de ser grande, fuerte y numeroso, ¿qué pasa? Habrá maldición, confusión y fracaso. Hago la pregunta, ¿qué quieres en tu vida? ¿Caminar en maldición, confusión y fracaso? ¿O ser grande, fuerte y numeroso? Tú decides. Aquí es decisión. Dios ya lo dijo. Dios ya lo determinó. De nosotros depende el poder decidir por cuál camino. Por eso dice, te he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Y la vida es de diligencia. La muerte es de acomodamiento. No, yo estoy bien aquí, yo estoy cómodo aquí. Entonces, ¿qué decides? En el versículo 11 de Jueces capítulo 6 dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón, que la palabra en hebreo es Gidón, significa un talador
uno que tala la madera, un guerrero, es el que corta, es el que desmenuza, es el que despedaza, es el que destruye, es el que quebranta, él es el que quiebra, y él no lo sabía. Eso es lo que significa Gidón o Gedeón. Ahora en el versículo 12 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón, ¿cómo le dijo? Esforzado y valiente. Hasaj vemat, de esfuerzo, de valentía en hebreo. Le dijo, el Señor está contigo y tú eres un varón esforzado y valiente. Pero él no se miraba así. Si sembramos en obediencia, Dios bendecirá la obra de nuestras manos hasta hacernos grandes, fuertes y numerosos. Pero para esto necesitamos ser como Gedeón, esforzado y valiente. ¿Qué le dijo Dios a Josué 1:7? Le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. El esforzado significa aquel ejército, riqueza, virtud. El esforzado es de valor, de fortaleza. Es una persona apta. Es una persona que está armada, capaz, esforzada, fuerte, fortaleza, ilustre, opulento, poderoso. El que hace proezas, riquezas, robusto. Esa es una persona esforzada para ofrecer diezmos y ofrendas y primicias. Necesitamos ser esforzados y valientes, que aún en la situación en que nos encontramos económicamente, le estamos creyendo al Señor. Y para eso se necesita ser esforzado y valiente. Cuando llegamos al versículo 13 de Jueces 6, y dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado. Note lo que está diciendo aquí el esforzado y valiente. Si este hombre era esforzado y valiente y se estaba refiriendo así de Dios, imagínate a todo un pueblo. Wow. Y nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 14. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Mira qué precioso. Y yo quiero hablarle a las familias aquí, a los padres de familia que están aquí en este momento escuchando esta palabra. Quiero decirte, ve con esta tu fuerza y salvarás a tu familia. Óigame, madre, padre, tal vez un hermano mayor, tal vez alguien que está sosteniendo la casa económicamente. Hay una palabra para ti. Ve con estas tus fuerzas y salvarás a tu familia. Wow. Esto es increíble. Esto es poderoso. En el versículo 14, el ángel del Señor le estaba diciendo, tú tienes fuerza. Ve con esa tu fuerza y vas a salvar a tu familia. Vas a salvar a tu casa de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dice el Señor. Entonces en el versículo 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O tal vez tú me digas, ¿con qué voy a salvar a mi familia? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre, poniendo obstáculos, no creyendo a lo que el ángel le estaba diciendo. Y él comenzó a poner excusas.
El Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Cuando le dice, ciertamente yo estaré contigo, le dijo a Gedeón y prometió darle la fuerza que necesitaba para vencer la oposición. Y Dios te da esa fuerza para poder vencer esa oposición. A pesar de este llamado claro y de la promesa de fortalecerlo, Gedeón puso varias excusas, vio solo sus limitaciones y debilidades. No le fue posible ver cómo Dios podía trabajar por medio de él. Como Gedeón, hemos sido llamados para servir a Dios en formas específicas. Aún Dios nos promete las herramientas y fuerzas que necesitamos. A menudo ponemos excusas. No puedo, Señor. Yo definitivamente no cuentes conmigo. Entonces ponemos excusas. Por eso, el recordarle a Dios nuestras limitaciones solo implica que Él no sabe todo acerca de nosotros o que ha cometido un error al evaluar nuestro carácter. Le estás diciendo, Dios, te equivocaste, no era conmigo, la situación era con otro. No desperdicie el tiempo dando excusas. Mejor aproveche haciendo lo que quiere Dios que usted haga. Ya deje de estar poniendo limitaciones. En el versículo 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Un verdadero diezmador, ofrendador, y el que da primicias, rogará que se le deje diezmar, ofrendar, dar primicias en todo tiempo. Si sembramos en obediencia, Dios bendecirá la obra de nuestras manos hasta hacernos grandes, fuertes y numerosos. Jueces, versículo 19, capítulo 6. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Un verdadero diezmador ofrendador prepara sus diezmos, ofrendas y primicias para entregárselas al Señor. Al igual, siempre que se hable de panes sin levadura, recuerde que estamos marcando la fiesta de Pascua. Siempre se da panes sin levaduras, es fiesta de Pascua. Él estaba celebrando una fiesta cuando sucedió esto. Al igual, Gedeón tuvo un encuentro personal con Jesús. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor fue reverenciado, se le ofreció ofrendas y él las aceptó. Entonces, y él puede recibir la ofrenda y la alabanza que Gedeón le estaba ofreciendo. Versículo 20, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta y fuego subió de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció después de esa ofrenda. Este versículo 21 habla de lo que es capaz presentar una ofrenda de todo corazón, como lo estaba haciendo Gedeón. Recuerda, el fuego no vino de arriba, sino que de la peña hizo subir fuego. Al igual, cuando miró Gedeón extender el báculo, ese acontecimiento hizo recordar cuando Moisés había extendido su vara hacia el mar, y este se abrió que pudieran pasar el pueblo de Israel en seco. Eso hizo que Gedeón pusiera aún más su confianza en aquel ángel del Señor que también estuvo con Moisés en todo ese peregrinaje. Viendo entonces Gedeón
que él era el ángel del Señor, dijo: ah, Señor Dios, que he visto el ángel del Señor cara a cara. Al contemplar esta escena, Gedeón se consideraba hombre muerto, porque la misma presencia, el mismo kabod, la misma Shekinah de Dios estaba ahí. Y llegó a pensar: Señor, soy hombre muerto. Por eso Dios le dijo: Shalom, Gedeón. Porque el Señor le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Hoy nosotros nos encontramos como Gedeón, trayendo una ofrenda como primicia, con la misma actitud de esfuerzo y de valentía en la presencia de Dios, la cual Él nos dice: no moriremos, sino que viviremos para contar las obras del Señor. En el versículo 4 dice: y edificó ahí Gedeón altar al Señor, y lo llamó Señor Shalom, Elohim Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Que hoy construyamos un altar permanente al Señor, y que estos diezmos, ofrendas y primicias que damos al Señor hagan subir fuego agradable a la presencia de Dios. Si sembramos en obediencia, Dios bendecirá la obra de nuestras manos hasta hacernos grandes, fuertes y numerosos. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en el campo no pierdan su fruto, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces todas las naciones lo llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, ¿quién reprenderá al devorador? Él. No te toca a ti andar reprendiendo al devorador, porque tus diezmos, ofrendas, primicias hacen que Él reprenda al devorador. Así que seamos como esa ofrenda que dio Gedeón al Señor y que subió como olor fragante. Que tú te levantes en tu casa y que te diga el Señor: con estas tus fuerzas salvarás a tu familia. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Gracias, Padre, porque tú te glorificas en nuestras vidas, y tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y tu palabra es poder. Señor, creemos lo que dice tu palabra, Padre Celestial, y gracias, Señor, porque pones esfuerzo y valentía en nuestros corazones para poder seguir haciendo tu obra y para poder seguir expandiendo el reino de los cielos, que con nuestros diezmos, ofrendas y primicias se pueda seguir haciendo la obra tuya, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Bendito eres, Señor. Gracias por esta gran oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén.